El Señor le bendiga muy ricamente. El título es las primeras enseñanzas de Jesús sobre los discípulos, que fue su mandato de que tenían que esperar la promesa del Padre en Jerusalén. Lo dejó esto en el libro de Lucas, capítulo, el último de los capítulos 24, que dice así en el versículo 29. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Tenían que esperar la promesa del Padre, que ya estaba anunciada desde el Antiguo Testamento, lo que tenían en ese momento. El Nuevo Testamento no estaba preparado, todavía no estaba, pero el Antiguo Testamento sí. De manera que ellos tenían que esperar la promesa. La pregunta que se hace es esta: ¿cómo es posible que los discípulos en la época de Jesús, de su ministerio terrenal, ellos sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, y ahora dice, tienen que esperar el poder de Dios? ¿Y qué pasaba antes? Lo que sucedía en ese momento es que Jesús les dio autoridad para hacer todas estas cosas. Ahora el Señor fue a la gloria y le dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los iba a llenar de poder para su futuro ministerio. Pero ¿para qué llenar de su poder? Porque no era para tener unas buenas reuniones donde se manifestaba la gloria de Dios, donde había mensajes extraordinarios, donde había mensajes de profecía y la gente se alegraba y se iba a su casa. No, era: recibiréis poder para ser testigos. Tenían que testificar, hablar de la redención y también de la venida del Señor. De manera que ellos se reunieron en la casa de la madre de Juan Marcos, en el aposento alto, y allí estaban reunidos más o menos unos 120 discípulos. Estaban en oración, orando al Señor, pero también quiero decirle que fueron movidos en la oración de leer la palabra del Señor. Y ellos leyeron algo que el Espíritu Santo había dejado en el Antiguo Testamento. Y acá lo dice en el versículo 16 del primer capítulo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, era uno de los 12. Y luego dice la palabra: tome otro su oficio. Ellos estaban juntos, pero también se hace notar una palabra que quiere decir que estaban en armonía, porque el hecho de estar juntos, muchas veces hay gente que espiritualmente está separada una del otro. Puede ser un ejemplo del matrimonio. El matrimonio vive junto, pero muchas veces, por cuestiones de que cada uno tiene cosas guardadas contra otro y así sucesivamente,
están juntos pero están separados. En este caso, estaban juntos, pero estaban unánimes, estaban en una misma sintonía. Vamos a esperar la promesa del Padre. Pero mientras esperaban y mientras oraban, meditaban en la palabra. Y el Espíritu Santo le habló, no por profecía, sino por la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Sacaron de un salmo, allí le habló que tenía que verdaderamente ocuparse de la situación de Judas y que otro tomara su ministerio. Dice la palabra del Señor que en el verso 26, y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, estas palabras echaron suerte, hay muchos debates, de todas maneras, pero fue la primera vez que se menciona esto en el libro de los Hechos. Claro que hay comentadores de la Biblia que dicen que Matías, cuando fue elegido, fue un gran error al respecto, pero no fue un gran error, porque Matías formó parte luego de los 12, o sea que ese grupo que no es que se apartaron ellos y dijeron nosotros somos exclusivos, somos los que tenemos la revelación, somos los que tenemos todo y nadie va a entrar en este grupo. No fueron ellos, fue Jesús que estableció esto. Mire lo que dice en Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir eso? Que Matías estaba y eran los 12. Y él predicó a posteriores, años más, el Evangelio y fue también uno de los que murió como mártir. Él formaba parte, como dije, de este grupo exclusivo que formó Jesús, los 12. Ahora, es interesante que hay cosas que nos están llamando la atención. Por ejemplo, mire lo que dice acá, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy interesante esto. Porque los judíos jamás se reunían con las mujeres. Las mujeres tenían que estar separadas en otro lugar, en otro patio, en otro lugar, y los hombres separados de ellos. Por primera vez esto ocurre cuando comienza la iglesia naciente. Todos estaban reunidos allí, varones y mujeres. También estaba la madre del Señor y también los hermanos del Señor. De manera que todos comprendieron, primeramente, que estaban necesitados de parte de Dios, tanto el varón como la mujer. Porque después vamos a ver en estos libros cómo
el Espíritu Santo usaba mujeres, como también en la epístola del apóstol Pablo vamos a ver también cómo las mujeres en aquel entonces tenían ministerio y trabajaban para el servicio a la obra del Señor. Y eran muy estimadas como verdaderas servidoras de Dios. Y también estaban los hermanos del Señor, no tenían privilegio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algo que es muy importante. Nadie tenía privilegios especiales. De ninguna forma no los tenía. Y todos estos varones de Dios que fueron verdaderamente usados por el Señor, ellos servían a Dios. ¿Me entiende? No buscaban fans para que estuvieran al lado de ellos respaldando, sino su servicio era dedicado para Dios. Y vemos luego en el capítulo 2 que sucede algunas cosas extraordinarias, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés era símbolo de la cosecha, y esta aparece en la cosecha espiritual. Estaban todos unánimes juntos. Acá está que tenían armonía, no solamente estaban juntos. Y de repente, esta es la palabra que se usa mucho en el libro de los Hechos. Dios cuando interviene de repente, no avisa, es de repente pasó esto, de repente pasó esto, de pronto pasó tal cosa. Y acá, de pronto, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que le daba el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver que estas señales, el viento recio, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Era una figura del Espíritu. No es el viento el Espíritu, sino una figura de intervención y de poder y de autoridad. Y también el fuego también como manifestación del Espíritu. De manera que todos sintieron, vieron estas señales y luego la experiencia, y de una manera especial que vino sobre ellos. Hay algo interesante al respecto. Todo lo que pasó ahí parece que se sintió en buena parte de Jerusalén, que empezaron a venir la gente y rodear ese lugar. Ahora, note usted lo siguiente. Por todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, aunque fueron poderosas y grandes, nadie fue salvo por lo que estaba sucediendo, por los eventos, por las señales. Después vamos a ver cómo ellos se convirtieron. Pero estaban reunidos en Jerusalén 16, podemos decir, representantes de distintos lugares geográficos del mundo antiguo. Muchas lenguas difíciles que no se conocían en aquel entonces. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando el Espíritu Santo comenzó a tomar a estos discípulos, comenzaron a hablar en lenguas. Y no eran lenguas celestiales en este caso,
eran lenguas de distintos países, los cuales estaban escuchando que estaban hablando las maravillas de Dios. Hasta ese momento nadie se convirtió al Señor. Y algunos, aunque han visto todos estos milagros, criticaban. No todos estaban expectantes. Algunos criticaban. Algunos decían que tenían mosto. La interpretación de la palabra mosto, algunos comentaristas bíblicos dicen que era un vino nuevo. Así lo dicen. Es algo de aquel entonces. Y otros decían de otra manera, hasta que Pedro se puso en pie y comenzó a hablar la palabra de Dios. Le estuvo diciendo que esto lo que ellos estaban viendo en ese momento allí era el cumplimiento de la palabra profética que Dios le dio al pueblo hace muchos años atrás, en el cual dice que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne o sobre toda persona, también sobre sus hijos, y también la promesa llegaba a todos los que iban a venir en el futuro, no quedó solamente para ellos. De manera que después Pedro dice que ellos eran responsables de la muerte de Jesús y que Jesús era el Salvador y que de acuerdo a las Escrituras, de ahí cuando Pedro habla de las Escrituras, en ese momento la gente fue compungida, quiere decir trastocada muy fuerte en sus corazones, hasta decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dice, arrepiéntanse. No le dijo, miren todo el poder que hay acá, mire, estamos hablando en lengua y decimos las maravillas de Dios, decimos esto, decimos lo otro. Le dijo, arrepiéntanse. ¿De qué? Eran judíos y ellos creían que tenían la bendición de Abraham, no tenían por qué arrepentirse. Pero Pedro le dijo, arrepiéntanse. O sea, cambien de actitud, cambien de manera de pensar. Cambien con respecto a la persona de Jesucristo. Cambien la manera de pensar como es su vida en una nueva vida correspondiente que viene de parte de Dios. Y esto fue muy importante, porque esta gente se convirtió de corazón. No sé si fueron todos, pero por lo menos 3.000 personas. Allí hubo conversión cuando se habló la palabra de Dios. Está bien que haya milagros y está bien que haya maravillas, pero a veces todo esto no convierte a la gente. No se olviden ustedes de un detalle, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, en vez de la gente, los religiosos, dar gloria a Dios, cuando vieron que resucitó Lázaro de entre los muertos, después de unos cuantos días, tuvieron más fuerza, más ganas de matar a Jesús. Hasta ahí nomás, los milagros son necesarios, pero a veces la gente no se convierte con el milagro, se convierte
con la palabra de Dios y cuando se habla del Evangelio, cuando se diga que se tienen que arrepentir de sus pecados, de todo esto que le ata y que tiene una respuesta de parte de Dios. ¿Y cuál era eso? Para vivir en tiempos de refrigerio. ¿Sabe lo que significa esto? En tiempos de avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Después hay otra cosa interesante acá en la palabra de Dios. Después de la ascensión del Señor, la Biblia reconoce aquí que toda la era de la iglesia son postreros días, porque así dijo Joel, y en los postreros días, esta es la era de la iglesia, los postreros días. Esto es muy significativo. Es la última época antes de la restauración de Israel y del reinado de Cristo. Es la última época antes de que Él venga. Quiere decir que Dios tiene su, digamos, no solamente estrategia, sino su gobierno, su diseño en este tiempo es con la iglesia, los cuales son salvos de todos los países. El mensaje de redención. Y estos son los postreros tiempos por la iglesia, que la misma se mueve, la misma camina, anda, habla, porque habla el Señor, camina cuando camina la iglesia, camina el Señor, extiende las manos la iglesia, extiende la mano el Señor. Estos son los postreros días que nosotros vivimos hasta que el Señor lleve a su pueblo. Y gracias a Dios por toda esta provincia, por estas todas cosas que verdaderamente están escritas en la palabra del Señor. Ahora, Jesús dejó algo muy importante. Él dijo, haced discípulos. ¿Sabe lo que es la palabra discípulos? Discípulo es la palabra que significa estudiante. ¿De quién? Que está aprendiendo. Y en este caso dice, hagan discípulos míos, dijo Jesús. O sea, discípulos de Jesús. Enseñarle a la gente nueva cómo era Jesús, cuál era su mensaje, que Él constituyó la iglesia, Él constituyó los suyos, cómo tenían que predicar la palabra, todo esto lo que tenía que hacer. Esto no significa competencia con otras personas. Yo siempre lo digo, a menos lo veo de muchas maneras. Lamentablemente, en este tiempo, usted va, póngale que va a una congregación de 10 personas. Yo no estoy diciendo nada malo por 10 personas, gracias a Dios por ello. Pero ellos van a decir que son los mejores, si hace falta competir, los mensajes de ellos son los mejores, la unción son los mejores, sus oraciones son los mejores,
Y si uno, querido hermano, hermana, no tiene convicciones propias de la gracia de Dios que alcanzó su vida, lo dan vuelta, cualquiera lo da vuelta. Porque hoy los creyentes hablan para convertir a otros creyentes. Y los que están con la boca cerrada los dejan confundidos, porque hay mucha gente confundida. A mí me pueden hablar de muchas cosas. Gente más instruida. En una oportunidad me habló una persona con respecto al libro de los Hebreos. Y bueno, me estaba diciendo que el libro de los Hebreos era un libro que no se constituía inspirado por Dios. Y yo le dije, está muy equivocado. La persona era un profesional. Y yo le dije, usted está equivocado. Porque el libro de los Hebreos es el libro que revela por qué fue escrito el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos ese libro, íbamos a ignorar muchas cosas. El hecho que no tenga el autor parece anónimo, algunos dicen que fue Pablo, otros que fue otro, no significa que deja de ser inspirado, porque hay muchas cosas ahí que gracias a Dios por ese libro, que lo tenemos en la palabra, ha sido abierto nuestro sentido de cosas del Antiguo Testamento. Si uno se calla, si uno acepta todo lo que le dicen, entonces no tiene rumbo, no sabe dónde está parado, qué sé yo, qué puede pasar. Pero nosotros tenemos que tener la convicción muy segura de que Jesús está con nosotros y somos su pueblo y le estamos sirviendo y tenemos estamos en una iglesia que es la iglesia del Señor y que vamos para adelante hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. De manera que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente.